del día de hoy. En la semana pasada, a ver, señorita Singaña, ¿me puede ayudar? ¿Qué vimos? Vimos sobre la salud sexual y reproductiva del ser humano, donde Ya, estaba el sistema reproductor femenino y el sistema reproductor masculino. bueno, muchas gracias. Ustedes saben que cada sistema, ¿no es cierto?, tanto masculino como femenino, tiene características especiales, como vimos en la anterior clase. Especialmente el sistema reproductor femenino. ¿Por qué? Porque las mujercitas, ¿no es cierto?, están preparadas para dar vida, ¿no es cierto?, para proceder a este proceso tan grande que es la concepción. Durante 9 meses viene este proceso, ¿no? Pero ustedes saben, tanto el varón como la mujer tienen que cuidarse antes, durante y después. El varón, como les digo, ¿por qué tiene que cuidarse? Si usted tiene una vida inadecuada, ¿no es cierto? Los espermatozoides también tienen una deficiencia. La mujercita también tiene que cuidarse, ¿no es cierto? Especialmente durante el proceso de maternidad, ¿sí? Entonces, este proceso es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, siguiendo con la materia, vamos a ver, esto no está en el libro, por favor, coger apuntes, ¿no? Esta materia que se llama embriología humana, ¿sí? La embriología humana básicamente es el proceso durante el cual, o es la ciencia, sí, durante el cual estudia la formación y desarrollo del embrión durante los 9 meses de gestación, ¿sí? Entonces, esta es la ciencia que se encarga básicamente del estudio, ¿sí? Aquí hay que diferenciar en dos fases de este momento de maternidad. Una que es la fase embriológica y la otra que es la fase fetal, ¿sí? Con otras palabras, se han de haber oído embrión y feto, ¿no es cierto? El embrión se forma básicamente en los 3 primeros meses, ¿sí? Es la etapa de formación, ¿sí? Como ustedes saben, una vez que se origina, ¿no es cierto?, el huevo cigoto, como ya les dije, se produce un proceso de división celular, ¿sí? Según el óvulo y el espermatozoide, en este caso, ¿sí? En las primeras horas comienza a dividirse. Este óvulo que ustedes le ven aquí se divide en 2, después se divide en 4, se divide en 8, 16 y 32, ¿sí? A esta división, como les dije anteriormente, para hacerles un recordatorio, se llama blastómero. Entonces, hay 2 blastómeros, 4 blastómeros, ¿sí? 8, 16 y 32 blastómeros. Cuando entra en etapa que se llama de mórula por la forma de mora que tiene. Una vez estado en la forma de mórula, ¿no es cierto? Esta llega al endometrio del útero, ¿sí? Este endometrio lo como que le adosa a esta mórula, ¿no? ¿Sí? Al adosarle, perdón, lo hace como que le recubre. Entonces, es como que ese nuevo célula, ¿no es cierto?, se introduce dentro del endometrio. ¿Para qué? Para protegerlo. Una vez ahí, comienza una etapa de diferenciación celular, ¿sí? Bueno, esta es una imagen en la cual ustedes pueden ver que el embrión del erizo del mar, de la rana y del ser humano son similares, ¿no? ¿Ven? Son similares. Ya básicamente, cuando se forma el embrión, comienza la diferenciación de los distintos seres. Pero vean, en esta imagen que estoy indicando, está en etapa de mórula, ¿sí? Porque se aparece, ustedes pueden ver que se asemeja a una mora, ¿no es cierto? ¿Sí? Esta mórula se introduce en el endometrio que les decía anteriormente y ahí sí ya comienza una diferenciación, como pueden ustedes ver aquí, ¿sí? En la cual básicamente estas células comienzan a adosarse en un extremo formando una cavidad, ¿sí? En esta etapa ya estamos en la etapa de gástrula y de blástula, ¿sí? Y aquí se van a originar los diferentes órganos del nuevo ser. Esta fundita, como se forma aquí, también forma lo que es el nuevo saco vitelino, ¿sí? O la placenta. Vean, el desarrollo embrionario
básicamente, como les decía, tiene 4 fases. La fecundación, la segmentación, la gastrulación y la organogénesis. ¿Sí? Esta primera fase, ¿no es cierto? Estas 4 primeras fases vendrían a ser la etapa embrionaria. ¿Sí? Aquí fecundación, unión del óvulo con el espermatozoide. La segmentación, como les decía, es la 4, 8, 12 células. La gastrulación ya se forman las cavidades que vieron en esta imagen. ¿Sí? Y la organogénesis, ahí es la formación ya propiamente dicho de todos los órganos del nuevo ser. ¿Sí? Por eso el primer trimestre del embarazo, en otras palabras, los 3 primeros meses son importantes, porque ahí se van formando todos los órganos de ese nuevo ser. ¿Sí? Vuelvo y repito, en el primer trimestre del embarazo es la fase sumamente importante, como ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto? Porque ahí se van formando todos los órganos de ese nuevo ser. ¿Sí? Por eso se han de haber oído que en este primer trimestre del embarazo, la mujercita tiene que cuidarse más, ¿sí? No estar en contacto con sustancias contaminantes, con radiaciones. ¿Por qué? Porque ahí se forman todos los órganos. Vean, aquí tenemos una fase, ¿no? Vean, una célula que es la del cigoto, 2 blastómeros, 4 blastómeros, 8, la fase de mórula, la fase de blástula, ¿no es cierto? Que ahí aquí ya se va formando una depresión. Si se dan cuenta, la fase de grástula ya se va formando otras células o se van diferenciando estas células. ¿Sí? Entonces, por eso es importante los 3 primeros meses de esta etapa del desarrollo embrionario. Dicen una duda. Sí, señor Pazmiño, dígame nomás. ¿La radiación de, digamos, un microondas podría causar deformidades en base a un feto? No, es otro tipo de radiación que tiene. Yo cuando hablo de radiación, les pongo un ejemplo. Hay personas que trabajan con copiadoras. Sí, pero las copiadoras grandes, ¿no? No la que tenemos en las casas. Esa radiación puede traer malformaciones en el nuevo ser. ¿Sí? Los que trabajan básicamente en el centro de copiado. Y vean, esto hace unos años, hace años mismo ya se realizó un estudio de esto, ¿no? Aquí había una empresa que se llamaba Gerencompo y ahí trabajaban con full copiadoras. Vean, y yo tengo el dato exacto porque una prima trabajaba ahí y por eso mi prima se salió de ese trabajo porque hicieron un estudio y estaban viendo primero que producía mucha radiación, estaba produciendo esterilidad en las mujeres. Y la otra, mujeres embarazadas, comenzaron a traer malformaciones. Vean, entonces las radiaciones provocan, ¿no es cierto? Otro tipo de contaminación. Vean, actualmente hay mujercitas que están trabajando en las gasolineras. Y ustedes saben que la gasolina de nosotros no es de buena calidad, ¿sí? Y aquí básicamente el plomo es un contaminante altísimo que tiene la gasolina. Y eso también produce malformaciones. Y como les digo yo, eso del plomo, si nosotros a nivel odontológico, cuando yo estudiaba en 5º año de la universidad, último año de mi carrera, el profesor de cirugía nos hizo hacer un estudio. Y nosotros con un grupo de compañeros hicimos un estudio de las personas que trabajan con plomo, especialmente con las baterías, ¿no? Las baterías tienen placas de plomo. ¿Y qué hacen con las baterías las personas, especialmente los alfareros? Les dan ese brillo que tienen, se han visto las tejas o las vasijas de barro, tienen un brillo, un color bastante brillante. Muchas de esas personas no utilizan barnices, sino utilizan plomo para dar ese brillo. Y se vio que en esas familias el promedio de vida, vean, estaba aproximado hasta los 65 años y había bastantes malformaciones, inclusive a nivel de los animalitos. ¿Por qué? Porque ese agua, ¿no es cierto? Porque se trabaja con agua, se iba a los ríos. Y, y esa agua era consumida por los animales. Bien. Y a nivel del ganado vacuno, hubo casos de que nacían con 2 cabezas, con 5 patas. Bien. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, en esta etapa de gestación hay que cuidarse
muchos, ¿sí? Especialmente las señoritas que están en embarazo, los 3 primeros meses, ¿no? Porque vuelvo y repito, es la etapa en la cual se forman, ¿sí? Todos los órganos. Por eso se llama etapa embrionaria, ¿sí? Ustedes pueden ver en esta imagen, ¿no? Hasta el tercer mes ya el bebé tiene más o menos la forma de un ser humano, ¿sí? Pasado el tercer mes ya viene la etapa de maduración de los diferentes órganos, ¿sí? Viene la etapa de crecimiento. Porque ustedes han de haber visto muchas de las veces los 3 primeros meses no se le nota a veces a la madre que está embarazada, ¿no? Ya pasado el tercer mes comienza como de golpe a abultarse la barriguita, ¿sí? Es porque aquí comienza ya la etapa de maduración. Hagamos la relación con una fruta, ¿no es cierto? ¿Ustedes se comerían una fruta que está verde? A ver, señor Ruiz, algo creo que quiere decir. No, como le había el que estaba en la mano. No, no es cierto. Porque inclusive el sabor es amargo, ¿sí? Entonces igual, ¿sí? Hay una etapa de formación, que es la etapa embrionaria, y la otra etapa de maduración, que es la etapa fetal, que viene desde el cuarto mes hasta el momento de nacimiento, ¿sí? Entonces ahí comienza esa maduración. Vean, pero vean, aquí hay un problema, ¿no? Muchos dicen que muchas de las veces cuando el niño quiere nacer a los 8 meses, tiene menores posibilidades de vida. En cambio, cuando nace a los 7 meses, tiene más probabilidades de vida. Y vean, esta es una pregunta que yo les hice inclusive a unos amigos ginecólogos. Y tú dices, ni ellos no me supieron decir la causa. Vean, se supone que en el octavo mes ese nuevo ser ya está más formado, ¿no es cierto? Pero tenía menos posibilidades de vida, ¿ve? En cambio, de séptimo mes tiene más posibilidades de vida. Entonces, como les digo, nunca me dieron la causa. Ginecólogos y obstetrices que yo he trabajado, no me dieron. Vean, pero bueno, la idea es que cuando comience las mujercitas esta etapa, ¿no es cierto? Debe cuidarse mucho. Y ustedes saben que ahorita hablando también del COVID, sí, también está trayendo alteraciones. Vean, a veces una de las alteraciones que está produciendo el COVID se produce la gestación, ¿no? Mejor dicho, se produce la fecundación, ¿no es cierto? Se une el óvulo con el espermatozoide, se produce aparentemente el embarazo, le hacen un eco y no está el embrión ahí. ¿Ven? Simplemente hay fecundación, pero el embrión no sigue su curso normal. Simplemente se forma la placenta, pero no hay el embrión. ¿Ven? Está trayendo unas alteraciones en ese sentido, ¿no? Vean, entonces, ahorita las personas que se arriesgan a embarazarse en este momento, sí es un riesgo, ¿sí? Sí es un riesgo. Bueno, sigamos con la clase. Entonces, como les decía, ¿no es cierto? Se produce la etapa embrionaria, vuelvo y repito, los 3 primeros meses del embarazo, del cuarto hasta el momento del parto, básicamente es una etapa de formación, ¿sí? Como ustedes pueden ver en estas imágenes, ¿sí? Aquí son conjunto de células. Y este conjunto de células da origen a los diferentes órganos, sistemas y aparatos de nuestro organismo. Las células más externas, vean, dan origen al sistema nervioso central. Por eso ustedes han de haber escuchado que muchas de las alteraciones de los nuevos seres que salen afecta prácticamente al sistema nervioso central, porque son las células más externas al formarse y son las que están más expuestas, ¿sí? Por eso les decía al comienzo, radiaciones, uso de drogas, uso de alcohol, uso de tabaco, ¿sí? Golpes,
pueden traer alteraciones en este sentido, ¿no? Le hice otra duda. Sí, señor, dígame nomás. ¿Y si durante el embarazo el tabaco se consume en masticado, eso podría también hacer podría ser afectado el feto? Claro, pues son sustancias tóxicas, ¿sí? Son sustancias tóxicas. ¿No ves que el tabaco, uno de los componentes, tiene con más de 17,000 sustancias ahí, ¿sí? Entonces, afecta. Ustedes saben que cuando así se ha masticado, nuestro estómago se degradan, ¿no es cierto? En las diferentes sustancias. Y bien que tomas a colación este punto. También aquí podemos ver a las personas que son, ustedes han de haber oído los fumadores pasivos, ¿no? Que son los que más sufren que los propios personas que están fumando directamente. ¿Cuáles son los fumadores pasivos? Las personas que están al lado de un fumador activo, ¿sí? Vean, no es que yo no fumo, pero si mi pareja fuma, obviamente que me va a afectar a mí, pues. Vean, sí, creo que les... Dice, Sí, señorita. y puede no ser adicto el bebé. A ver, hay un alto grado, sí. Dicen que un niño de padres fumadores o puede, sí, tener una tendencia, sí, puede tener una tendencia, sí, pero no, ¿cómo les puedo decir? No radica, ¿no? En eso. No nos podemos tal vez muchas de las veces decir, ah, no es que mi papá hacía eso, yo voy a hacer eso, mi mamá hacía eso, yo voy a hacer eso, ¿no? También depende de los valores, ¿sí? También depende mucho de esos valores que nos inculcan, ¿sí? Como se han de haber oído. Dicen, si tu amigo se tira de cabeza de un edificio, vos también te vas a tirar. No, no. Claro que ha habido casos que sí, pero eso ya son gente que primeramente o básicamente no tiene los estudios adecuados, ¿no? ¿Sí? O los valores bien centrados, ¿sí? Nadie podemos culpar a otra persona, pero en este caso, si hay un alto grado, ¿no? Según estudios, que sí puede darse esa situación, ¿sí? Pero también, vuelvo y repito, depende de cómo ustedes les críen a las personas, a esos niños, ¿no? Ven, hay personas que simplemente no han fumado, no han tomado, y el hijo sale más alcohólico que el papá. ¿Ve? Eso ya depende también de la forma, los valores, y vuelvo a repetir, la comunicación, sí, la madurez de ustedes. La madurez también implica mucho, ¿no? ¿Por qué les digo la madurez implica mucho? Porque si usted es bien maduro, usted puede salir de los problemas, ¿sí? Ven, yo he oído casos, ahorita que viene el caso de la pregunta de la señorita Benalcázar, que dicen, hay personas que oyen pasillos, ¿no es cierto? Pasillo ecuatoriano, y toman, la asocian a eso. Bien, ¿qué tiene que ver eso la música? Simplemente son pretextos, ¿no? Pretextos que pone la gente. Bueno, siguiendo con la materia. Una vez que se produce todo este proceso, ¿no es cierto?, de formación de todos del ser vivo, ¿no es cierto?, entra en una etapa ya el momento del parto, ¿sí? El momento del parto, ustedes saben que hay dos partos básicos, el parto normal y el parto por cesárea, ¿sí? Pero ya ahí vienen también otros tipos de partos, parto en agua, en fin. Pero básicamente los dos partos que hay es el parto normal y el parto por cesárea. El parto normal, ustedes saben, es intravaginal, ¿sí? Por eso, como les decía a ustedes, la pelvis de la mujer es un poquito más ancha, ¿no es cierto?, que la pelvis del hombre. ¿Para qué? Para este proceso, ¿sí? Que es básicamente, dar a luz a un nuevo ser. La fase o el momento del parto, cuando hablemos de un parto normal, tiene 4 fases, ¿sí? La fase de dilatación, ¿sí?
la fase de expulsión, la fase de nacimiento propiamente dicho y la fase de alumbramiento. ¿Sí? Por ahí me han de decir qué tiene que ver la fase de alumbramiento. Si es lo mismo, ¿no es cierto? Porque muchas de las personas nos han dicho que está en fase de alumbramiento. Aquí vean, en la fase de dilatación, básicamente el cuello del útero tiene que abrirse, tiene que ampliarse, ¿sí? Para que dé el paso, ¿no es cierto?, a este nuevo ser. Cuando este nuevo ser está de cabecita, estamos diciendo que está en una posición perfecta, ¿sí? Entonces, aquí ven, en la fase de dilatación, vuelvo y repito, la pelvis, ¿no es cierto?, se dilata, hay las contracciones uterinas y hay la rotura de la bolsa amniótica o de la placenta, ¿no es cierto? Saben que la placenta es la que nos mantiene a nosotros. Se han de haber oído ustedes, se rompió el agua de fuente, ¿sí? El agua de fuente básicamente es este líquido amniótico que nos protegía a nosotros, ¿sí? La segunda fase es la fase de expulsión. Aquí hay la fase en la cual las mujeres sienten esas contracciones. Con cada contracción, el bebé va naciendo, ¿sí? La fase de nacimiento, básicamente, es aquí, el bebé ya está expulsado, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí se corta el cordón umbilical, que es el vínculo, ¿no es cierto?, en el cual el bebé era alimentado y era proporcionado el oxígeno para poder sobrevivir. Y esta, la fase de alumbramiento, es la expulsión de la placenta. ¿Sí? Debe necesariamente expulsarse la placenta. ¿Sí? Hay muchas veces que los ginecólogos o las obstetrices jalan este cordón umbilical y sale la placenta completa. Pero hay ocasiones que no sale la placenta completa. Vean, a pesar de ser parte de la mujer, ¿no es cierto? En ese caso, si no sale la placenta completa, puede provocar una infección. ¿Sí? Entonces entra la mujer, en este caso, tiene que entrar nuevamente a quirófano. ¿Sí? Para que salga toda la placenta. En cambio, la cesárea, ustedes saben que este proceso, ¿sí? Primeramente, la cesárea es un proceso programado, ¿sí? En la cual a nivel del abdomen se hace un corte, ¿sí? Hasta llegar al útero de la mujer y ahí es expulsado el bebé, ¿sí? Este proceso es quirúrgico, ¿no? Y como tal debe tener todas las condiciones adecuadas, ¿sí? Esto se realiza cuando hay peligro inminente de la madre, ¿no es cierto? Que la madre pueda morir o el bebé. Muchas de las veces el bebé, en vez de estar con la cabecita hacia abajo, está con los piecitos hacia abajo, ¿sí? O está con la nalguita aquí en el cuello del útero. Entonces ahí no puede nacer el bebé. O otras veces el cordón umbilical está alrededor del cuello, ¿sí? Entonces ahí no puede nacer el bebé normalmente, porque cuando está el cordón umbilical alrededor del cuello, el momento que sale expulsado puede ahorcarse, ¿no? Vean, entonces hay diferentes factores. Vean, que está en la fase, ¿no es cierto?, de alumbramiento, como les decía, solo esto lo pueden sentir las madres, ¿no? Cuando lo tienen cerca a ese nuevo ser, que me han dicho que es lo más hermoso. ¿Sí? Bueno, señores estudiantes, ¿tienen alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno, como ustedes pueden ver, nosotros somos un proceso, ¿no es cierto? No es que simplemente pasó y no. Nosotros es un proceso que se ha dado, ¿no es cierto? Desde la fecundación hasta ahorita, ¿sí? Hasta la edad que tienen ustedes. Vamos madurando, vamos en los diferentes órganos desarrollándose. Por eso les digo que es un proceso. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algo? ¿No? Bueno, espero que quede claro. Señores estudiantes, por favor, como les decía, esto no está dentro del libro, ¿no? Como ustedes pueden ver. Por favor, realizar el organizador gráfico respectivo cuando ya les habilite
en la plataforma para que lo suban, ¿no? Ahorita no está habilitado el segundo parcial del segundo trimestre, entonces no les puedo habilitar, pero por favor sigan trabajando en eso, para que simplemente en el momento que les habilite suban, ¿no? Bueno, señores estudiantes, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima clase. Mejor dicho, el próximo día viernes. Hasta luego.